Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio académico en el cual vamos a revisar un libro y vamos a revisar también dos artículos académicos. Vamos a arrancar a revisar el libro que hemos escogido para esta sección. El libro básicamente es Análisis e Interpretación de Estados Financieros, de un autor mexicano, señor César Calvo Langarica. Acá tenemos nuestro libro. Es un libro bien interesante, lo vamos a poder conseguir pues en varias librerías de la ciudad, y también lo podemos conseguir en la biblioteca de nuestra universidad. Aquí les voy a mostrar un poco. Aquí está el rótulo de la universidad como tal. Básicamente el libro, ¿de qué consiste? Pues el libro lo que consiste es, como su nombre lo dice, en el análisis e interpretación de los estados financieros. Es un tema del que hemos venido hablando bastante durante la clase de principios de fundamentos de finanzas en nuestra maestría como tal. El libro está dividido en varias partes, una introducción muy interesante y varios libros, por decirlo así. El libro, dentro de sus páginas, van a encontrar una introducción y van a encontrar acá, ven un libro primero como tal, que es el que nos indica que ahí arranca la primera parte. No tiene un índice como tal que podamos revisar en este momento. Lo que tiene es una serie de secciones, cada una llamada como libro primero hasta el libro quinto. En la introducción vamos a encontrar algo pues bien interesante, y es que nos habla acerca de los estados financieros. Nos cuenta un poco de la historia acerca de cómo surgió el análisis de estado financiero para efectos comerciales y para efectos financieros. Pues en una parte de la introducción pues nos contaba que a finales del siglo XIX los banqueros americanos empezaron a solicitar, como parte del soporte que se pedía a sus clientes, que le hicieran llegar una documentación adicional pues a la documentación básica que estaban pidiendo para sus créditos como tal. Es así como a finales del siglo XIX empiezan a solicitar la presentación de un balance por parte de aquellos solicitantes de créditos financieros como tal, y entre ellos más adelante también pues se empiezan a tomar otras medidas, no solo el balance, sino también se empiezan a solicitar un estado de ganancias y pérdidas. Entonces ya hemos hablado de un balance general y un balance de ganancias y pérdidas. Esto lo pueden encontrar básicamente en el capítulo 1. Vamos a ir avanzando un poquito. ¿Quiénes piden hoy estados financieros? Las instituciones de crédito, especialmente como tal, las empresas comerciales, las personas cuando van a generar algún tipo de vínculo comercial, también los inversionistas, los especuladores, los administradores de empresas, obviamente dentro de su labor diaria que tienen, el gobierno como tal, los entes regulatorios en cada uno de los países en los cuales estemos. Vamos a avanzar un poquito en la revisión del libro como tal. Y hay una parte que me llama la atención en la página 12, y es que habla acerca de los pasos previos que debe tener en cuenta un analista. Les repito, página 12 del libro como tal, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, que hace énfasis el autor como tal a tener en cuenta primero el alcance, qué tipo de análisis financiero vamos a hacer, si es parcial o total, y la parte 2 sería una obtención de datos de tipo económico administrativo, los datos externos, cuarto los requisitos contables, quinto los estados financieros. Esos son básicamente los 5 pasos. Les repito, alcance, obtención de datos de tipo económico administrativo fue lo que hicimos mucho de nosotros en las entrevistas a las empresas, y es averiguar cómo se constituyó la empresa como tal, cuáles son las actividades, qué convenios tienen, cuál es su nicho de mercado especialmente. Los datos financieros externos, básicamente pues tiene que ver con las notas que han colocado su parte financiera dentro de sus balances como tal. Y como quinto paso, estado financiero y datos que solicita el analista, que fueron los mismos que cada uno de ustedes solicitó a las empresas para empezar a hacer el trabajo final de esta materia. ¿Cuáles son? Un balance general y un estado de ganancias y pérdidas. Si recordamos un poco, fueron los mismos que la banca americana desde el siglo XIX está solicitando a sus clientes. Vamos a avanzar un poco en la revisión del libro, bien interesante. Entonces acá hasta el momento llevamos
¿Por qué se piden estados financieros? ¿Quién los analiza? También nos dice cuáles son los pasos previos al análisis financiero. Segundo. Vamos a pasar a otra sección que tenemos aquí marcada. También habla del punto de equilibrio económico que hemos hablado durante muchas de las clases, y habla de otros pasos preparatorios también para análisis de un estado financiero. Entonces ya aquí entran un poquito más en materia, revisando cuáles son los datos que se consiguen dentro de esos balances que nos acaban de entregar las compañías a analizar. Básicamente los tres grandes aspectos a analizar son el activo, que es circulante, fijo, y el otro activo, el pasivo, circulante o fijo, y el capital también, que puede ser capital social de resultados. Entonces, esas tres grandes grupos son los que le ayudan al analista a tener una visión más global. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar en la página 69 del libro que hay un ejemplo claro. No sé si alcanza a ver un poquito. La imagen de la cámara no es muy buena, pero esperamos. Aquí hay un ejemplo claro en donde se analizan las ventas, las utilidades. Un ejercicio muy parecido al que hemos venido haciendo durante este semestre como tal. A continuación, lo que les decía, habla en el libro segundo, como tal, lo tenemos marcado, habla de otros estudios para analizar e interpretar estados financieros, un capítulo completo, un tanto teórico, que nos ayuda a entender sobre casos reales cómo se haría un análisis. ¿Qué es lo interesante de este libro como tal? Lo interesante es que nos da una historia de cómo, qué está sustentando la solicitud de estos estados financieros a las empresas como tal, cuáles son los pasos previos que tiene que hacer el analista, y también tiene unos ejemplos prácticos. Vamos a remitirnos acá a la página 447 y acá del capítulo 20 como tal hay un ejemplo práctico que pueden ver. Este ejemplo práctico tiene aquí, por ejemplo, tiene todas las cifras en análisis, y posteriormente el autor hace un análisis de cada una de esas cifras. Algo muy parecido a lo que vamos a hacer en nuestro trabajo final como tal. Otra parte que me llamó la atención del libro es unos ejemplos claros de cómo presentaban los analistas a las empresas el análisis final ya realizado, y en ellas encontramos que no sobrepasan básicamente una hoja, en donde el analista le cuenta a la empresa en pocas palabras cómo está su empresa y cuáles son las medidas que debe tomar para pues enderezar el rumbo o generar unas mayores ganancias, que al final son el objetivo pues de toda compañía como tal. Nuevamente les cuento, les recuerdo, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, un muy buen libro, lo consiguen en la biblioteca de la universidad, también lo pueden conseguir en línea en varias versiones, creo que son bastante económicas, no pasan de $50. Muchas gracias. Posteriormente vamos a pasar al análisis de los artículos. En el contexto de la gerencia del valor, ese artículo es bien interesante, está en español y es de Oscar León García. Nos habla los tips que se deben tener en cuenta, o cualquier compañero debe tener en cuenta para mejorar el EVA como tal. Si me lo permite, nos vamos a ir directamente a la página 6, en donde nos resume cuáles son las opciones que de la gerencia se deberían tomar para mejorar el EVA. Entonces pasamos a la página 6. El autor nos plantea formas de mejorar el EVA como tal, y las decisiones que la gerencia o el staff de la entidad puede tomar para el mejoramiento como tal. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo, un resumen. Vamos a ver acá, la primera es incrementando el body sin realizar inversión alguna para lograrlo. Ustedes recuerdan que el body pues es la utilidad operacional por fórmula por una unidad menos el impuesto de renta como tal. Aquí por las dos variables directamente proporcionales sería decrementar el impuesto, que no es posible por normatividad. Luego debemos apuntarle a ¿qué? A maximizar la utilidad operacional como tal. El segundo es invirtiendo en proyectos que produzcan una RAN superior al costo de capital. ¿Pero qué es la RAN? Esa RAN es la rentabilidad del activo neto como tal.
El tercero es liberando fondos ociosos. Básicamente la lectura hace referencia a aquellos inversiones que podemos hacer en algunos proyectos o fondos que no nos generan una ganancia en el mediano ni en el largo plazo que nos permitan hacer un mejoramiento de la EVA como tal. El tercero, liberando fondos ociosos, ya lo dijimos. El cuarto, desinvertir en actividades que rindan menos que el costo de capital. Este es bien interesante. El profesor Rafael Camargo en su clase nos hacía mucho énfasis en que las microempresas a veces caemos en el error de prestar capital a unas altas tasas de interés, préstamos de libre inversión, por ejemplo, o aquellos avances de tarjeta de crédito que las pymes utilizan muy a menudo para financiar su operación. Esto es una muy mala práctica según lo que él nos indicaba, pero también en la vida real se nota que muchas empresas por la necesidad terminan haciéndolo. Esto va en contra de la planeación financiera que cualquier entidad o cualquier empresa debe realizar en la vida real. El quinto, es gestionando el costo de capital como tal. Es un concepto bastante interesante que pues también depende de alguna manera no de nosotros, sino algunos factores externos. Esta sería pues la síntesis de la primera parte de nuestro artículo. El artículo es realmente largo, pero me quise centrar un poco en esta parte que lleva mucho hacia lo que nos corresponde a nosotros como maestría en gerencia estratégica, desde que la decisión desde la gerencia general. A continuación nos dejamos con la parte del video en inglés más adelante. Muchas gracias. Bueno, y en esta parte vamos a hablar un poco de un artículo en inglés bien interesante de la evolución de la responsabilidad social corporativa, un tema que está muy de moda hoy en día a nivel de todas las empresas por varios factores que vamos a ver dentro de este artículo como tal. Realmente pues el artículo es de ScienceDirect, que es una plataforma que también está vinculada con nuestra Universidad Externada de Colombia por medio de las consultas de bibliotecas virtuales, y corresponde a la Universidad de Indiana, que lo voy a resaltar. Pues el artículo ya todos conocen bastante responsabilidad social, sin embargo vamos a tratar de resaltar pues algunos aspectos importantes de este artículo como tal. Lo que inicialmente se planteaba como un tema netamente filantrópico pasa en un momento determinado de la filantropía a una estrategia de filantropía. ¿Qué significa esto? Que básicamente por allá en 1953 es una decisión pues, de la Corte Suprema de declarar a las compañías, obligar a las compañías a que donen parte de sus ingresos a una causa social como tal. Lo que inicialmente se dio como una normatividad ha venido tomando mucha fuerza en las compañías actuales, a tal punto que en este artículo nos muestra de qué manera esa responsabilidad social se traduce en beneficios para la compañía como tal. Hemos señalado, resaltado aquí algunos aspectos importantes a tener en cuenta, como el desarrollo de la comunidad como tal. Básicamente una de las formas de hacer responsabilidad social pues es donando también a causas que impacten directamente a las comunidades como tal. Nuestro enfoque, más que en el beneficio que pueda generar a las comunidades como tal, debe también enfocarse un poco al beneficio financiero, que es lo que realmente pues estamos buscando por intermedio de esta clase como tal. Muchas, como lo dice acá en este párrafo, en el numeral 6, muchas universidades en el mundo incluso ofrecen MBAs en responsabilidad social corporativa. Incluso los estudiantes acá no lo informan, en la Universidad de, por ejemplo, Indiana, pues toman 18 créditos para prepararse para poder resolver problemas sociales cuando salgan a dirigir sus empresas. Es bien importante esto porque no solo van a impactar socialmente las compañías, sino que a futuro esto se puede generar en una mejor imagen para la empresa por un lado, y
por otro lado también generar una rentabilidad, como lo dice el numeral 7 que estamos viendo aquí en pantalla. Básicamente un estudio pues dice que los costos de tener un alto nivel de responsabilidad social es mínimo pues, para las firmas en relación con el beneficio que las mismas pueden obtener. Recuerde que no solo son los beneficios financieros para las empresas en algunos países del mundo en donde tienen unos beneficios a nivel tributarios, sino también en lo que genera como tal a la marca. Otra de las grandes impactos que tiene es en los empleados, y nos indica la lectura que las firmas que tienen empleados pues contentos o con un nivel de responsabilidad social alto, su salida de las empresas, su abandono de las empresas es mucho menor. Esto es rápidamente lo que podemos hablar de este artículo. Realmente aquí está la bibliografía, es un artículo tomado de nuestras bibliotecas en línea, y realmente muy interesante porque vemos que no solo impacta el tema social a las comunidades, sino a la rentabilidad como tal de las compañías. Tradúzcase ya sea en rebaja de impuestos o en unas mayores ventas por el mejoramiento continuo de la marca como tal. Muchas gracias.